Hay una voz que incluso 90 años después sigue erizando la piel, inclusive con una sola frase. I am Dracula. Un acento que no pertenecía a Transilvania, sino a Hungría. Una mirada que hipnotizaba antes de que existiera la palabra carisma en el cine. Un hombre que entró a la historia disfrazado de un monstruo y jamás pudo volver a salir. Hoy no hablamos de un personaje de ficción, hablamos del actor que le dio rostro, voz y alma a uno de los mitos más poderosos de la cultura popular, el Conde Drácula. Esta es la historia de Bela Lugosi, su ascenso, condena y su legado eterno. Bienvenidos a la Casa del Vampiro, el rincón donde la sangre y el mito se dan la mano en la oscuridad. Yo soy la Chica Canela, la bruja vampiro y hostess por esta noche. En este espacio hablamos de ocultismo, literatura, películas, leyendas, folclore, crímenes y mucho más, así que acomódense y sean bienvenidos. ¿Quién fue Bela Lugosi? Antes de ser Drácula, Bela Lugosi fue literalmente un hijo de la misma tierra que Bram Stoker eligió para su novela. Nació el 20 de octubre de 1882, en la localidad de Lugoj, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, en una región que después pasaría a formar parte de Rumanía. Su verdadero nombre era Bela Ferenc Deso Blasco, y de hecho tomó su nombre artístico Lugosi como homenaje a su ciudad natal. Bela era el menor de 4 hermanos, un hijo de un banquero de posición acomodada, pero la vida no le regaló las comodidades que por mucho tiempo él tuvo. Su padre murió cuando él tenía apenas 12 años y el joven Bela tuvo que ganarse la vida por su propia cuenta desde muy pronto, llegando a trabajar incluso como minero antes de encontrar su verdadero camino, el teatro. Ingresó a la Academia de Teatro de Budapest y desde muy joven se dedicó a la actuación en su país, muchas veces bajo el seudónimo de Aristide Olt. En el teatro húngaro interpretó papeles shakespearianos y de otros grandes autores clásicos, generalmente como galán romántico, una imagen muy distinta al villano oscuro que el mundo terminaría por recordar en sus últimos años de vida. Su carrera se vio interrumpida por la Primera Guerra Mundial, en la que combatió activamente. Regresó del frente para retomar la actuación, pero la historia de su país volvería a arrastrarlo. Tras la caída de la efímera República Soviética Húngara, en la que había estado políticamente involucrado, Lugosi tuvo que exiliarse. Primero fue a Alemania y finalmente en 1921 cruzó el Atlántico rumbo a Estados Unidos. Llegó a un país donde apenas hablaba el idioma. Sin embargo, en cuestión de años se abrió camino en el cine y en el teatro neoyorquino. Primero en pequeños papeles, aprendiendo sus líneas de inglés de forma fonética sin entender realmente lo que él estaba diciendo. Trabajó en Broadway y en producciones itinerantes, construyendo poco a poco una reputación como un actor intenso, de presencia magnética, con un marcado acento que, lejos de ser un obstáculo en ese tiempo, terminaría convirtiéndose en su sello distintivo. Nadie lo sabía todavía, pero el destino ya le tenía preparado un papel que cambiaría no solamente su carrera, sino la historia del cine de terror por completo y para siempre. ¿Cómo llegó a Drácula? La historia de Lugosi y Drácula no comenzó en Hollywood como muchos han pensado. En 1927 se estrenó en Nueva York una adaptación de la novela de Bram Stoker, Drácula. Bela Lugosi fue elegido para encarnar al conde. La obra fue un éxito considerable y Lugosi la interpretó primero en Broadway y ya después en giras por distintas ciudades de Estados Unidos entre 1928 y 1930. Fue justamente en esos escenarios donde Lugosi comenzaría a perfeccionar lo que se convertiría en una interpretación legendaria. Los movimientos lentos y calculados, las pausas cargadas de tensión, la mirada fija que parecía atravesar al público. No actuaba al conde, él simplemente lo habitaba. Cuando la Universal Pictures quiso llevar la historia al cine en 1931 bajo la dirección de Todd Browning, la producción no supo a quién darle el papel del conde Drácula. Se barajaron diferentes nombres, pero la experiencia de Lugosi, más aparte su propia insistencia, terminaron inclinando la balanza hacia su favor. Su posición para negociar el contrato no era la mejor. Lugosi cobró una cifra modesta comparada con todo lo que ganaría la película, pero para él realmente el verdadero premio era por fin tener la oportunidad de brillar en Hollywood. Drácula se estrenó en febrero de 1931 y fue un éxito rotundo. La película literalmente rescató de la crisis financiera a los estudios de Universal,
y los convirtió en los pioneros del cine fantástico de terror en Hollywood. Y en el centro de todo aquello estaba él, Lugosi, con una interpretación exageradamente teatral y solemne que, lejos de perjudicarlo, construyó una imagen de vampiro elegante, distinguido, casi hipnótico, un modelo que sería imitado durante décadas en incontables versiones posteriores del personaje. De la noche a la mañana, Bela Lugosi dejó de ser el actor húngaro con un acento marcado y pasó a ser el rostro oficial del vampiro más famoso de la cultura occidental. Impacto de la película en la cultura popular. No se puede negar ya desde el presente la dimensión y el impacto de lo que significó Drácula en 1931. No era solamente una película de terror exitosa, sino que fue en muchos sentidos el nacimiento de un género tal y como lo conocemos el día de hoy. Antes de Lugosi, el vampiro era una criatura casi exclusiva de la literatura y su único referente en el cine, y eso porque fue el conde Orlok de Nosferatu, pero pues con la parte expresionista del cine alemán. Lugosi cambió por completo esa fórmula. Presentó a un vampiro aristocrático, seductor, casi irresistible. La capa, el smoking, la casi reverencia elegante antes de atacar. Esa imagen, ese vampiro caballeroso que oculta el monstruo debajo del encanto, es en gran medida la plantilla que el cine y la literatura de vampiros ha repetido durante casi un siglo completo. El look del vampiro, es decir, la capa, el smoking, el cabello hacia atrás, no nació con Lugosi frente a la cámara, pero tampoco nació con él en la obra de teatro, sino fue otro actor, el actor Raymond Huntley, que lo usó por primera vez sobre un escenario, que fue la adaptación teatral inglesa de 1924 de Drácula. Pero Lugosi, que lo llevó al cine sonoro y que obviamente lo convirtió en un ícono global, ese vestuario como tal se habría quedado como una simple anécdota de teatro. El éxito comercial de la película fue tal que consolidó a Universal Pictures como la casa productora del terror clásico, abriendo la puerta a toda una era dorada de otras producciones, por ejemplo, Frankenstein, La momia, El hombre lobo, La novia de Frankenstein, es decir, todo el universo compartido de monstruos, lo que hoy llamaríamos el universo cinematográfico, que nació gracias al golpe de éxito que representó Lugosi en El piel del conde, que es lo que quieren repetir desde hace unos años, pero en vez de llamarlo el universo de monstruos, lo llaman ahora el universo oscuro, que no se ha podido consolidar. Cuando se estrenó la película, el propio estudio entendió casi de inmediato el valor de esa imagen de Lugosi como estrategia de marketing. Universal llegó a fabricar una biografía prácticamente ficticia para Lugosi, sugiriendo que él mismo tenía sangre aristocrática de Europa del Este. Los elementos de los que ya hemos mencionado antes, por ejemplo, de la capa que se cierra como las alas, el gesto lento, la mirada fija, inclusive el acento, esto no se quedaron justamente en los años 30, sino que reaparecieron una y otra vez en diferentes generaciones, inclusive películas de muchísimo tiempo después. Por ejemplo, Christopher Lee heredó la capa para la productora Hammer en los años 60, que también son muy buenas películas. Frank Langella la retomó con un tono un poco más romántico en el 79. Gary Oldman en la versión de Francis Ford Coppola de 1992, que se quitó la capa, realmente fue algo como que muy revelador en ese entonces, pero llevó el arquetipo de el aristócrata, seductor y peligroso a una película que justamente le ayudó a ganar toda esa interpretación 3 premios Oscar. Y de manera un poco más reciente, como que tomando esa huella, quizá Nicolas Cage en la película de Renfield de 2023, que a pesar de que es una película de comedia, siguen construyendo sus versiones sobre ese personaje y sobre esos mismos cimientos. Pero la huella de Lugosi no solamente se quedó en el cine de terror, sino más bien se posicionó en la cultura de masas. Disfraces de Halloween con la capa negra, inclusive hasta con la máscara, seriales, por ejemplo, del desayuno del Conde Chocula, en la televisión infantil con el Conde Contar, de Plaza Sésamo. A final de cuentas, todos este tipo de personajes son como que el eco de todo lo que significó la interpretación de Bela Lugosi como Drácula en 1932.
Vaya, hasta en la serie del vampiro Lestat le hacen referencia también a Bela Lugosi con una máscara de ese personaje en un par de episodios, e inclusive también la mención de la canción de Bela Lugosi's Dead de Bauhaus. Ese salto de villano en una película de blanco y negro a un arquetipo reconocible incluso por niños que jamás hayan visto esa película es quizás la prueba más contundente de hasta qué punto una sola interpretación puede trascender su propia película a través de los tiempos y convertirse en parte del lenguaje visual compartido de toda una cultura. Incluso quienes nunca han visto la película completa de 1931 de Drácula reconocen de manera instantánea la silueta. Ese es el verdadero poder de una interpretación fundacional. Legado de Bela en el cine de terror. El éxito de Drácula, como bien uno lo podrá sospechar, pudo haber sido apenas el comienzo de una carrera dominante en el cine. De hecho, Lugosi estuvo a punto de protagonizar otro clásico que se estrenaría apenas unos meses después, Frankenstein, en 1931. Le ofrecieron interpretar a la criatura, pero rechazó el papel porque realmente él no estaba dispuesto a aparecer en pantalla bajo un maquillaje que lo volvería irreconocible para el público, ni tampoco interpretar a un personaje sin diálogo. La decisión terminó beneficiando a otro actor del cual ya hemos mencionado en otro episodio, que gracias a ese papel se convertiría en su gran rival entre comillas, y complemento en el género, Boris Karloff. Durante los años 30 y a principios de los 40, tanto Lugosi como Karloff se convirtieron en los rostros más cotizados del género, aunque sus caminos tomaron rumbos un poco distintos. Mientras que Karloff diversificó su carrera con papeles cada vez más prestigiosos, Lugosi quedó cada vez más encasillado. Sin embargo, la filmografía de Lugosi también incluye títulos que son considerados clásicos de culto del terror. Por ejemplo, El doble asesinato en la calle Morgue de 1932, La isla de las almas perdidas también de 1932, El gato negro junto con Boris Karloff en 1934, El cuervo en 1935, La marca del vampiro también el mismo año, en la que volvió a interpretar a un personaje vampírico. Tampoco olvidemos a White Zombie de 1932, que se cataloga como una de las primeras películas del género de zombies. Lugosi y Karloff coprotagonizaron diversas películas juntos, convirtiéndose en una especie de duplo histórico del terror clásico, aunque la vida real, más que amistad, era una relación profesional. El problema fue que el estudio, el público e inclusive hasta la crítica dejaron de ver en Lugosi un actor versátil y comenzaron a verlo únicamente como el hombre detrás de Drácula. Cada nuevo papel parecía una variación del mismo arquetipo, si no era el conde, era el científico loco, era el hipnotizador, era una figura que era extranjero y que era también siniestra. Con el paso de los años, los presupuestos de sus películas fueron cada vez menores y los estudios que antes lo cortejaban lo relegaron a producciones cada vez más modestas. Sin embargo, precisamente por esa sobreexposición al mismo tipo de personaje, su huella se volvió inseparable del género. Es prácticamente imposible hablar de la historia del cine de terror sin mencionar a Bela Lugosi, y no como una nota al pie, sino como uno de sus pilares fundacionales. Los años finales de Bela. El encasillamiento profesional de Bela se combinó con problemas personales cada vez más profundos. Lugosi se casó en 5 ocasiones diferentes y varias de esas relaciones terminaron de manera muy conflictiva. Con el paso de los años también originó una fuerte dependencia a los medicamentos, originalmente recetados para tratar dolores crónicos que posiblemente eran relacionados con las heridas sufridas en la Primera Guerra Mundial, que justamente de esto derivó una adicción muy severa. En los años de 1950, su situación económica y profesional era completamente distinta a la que había sido 2 décadas antes. Fue en ese momento cuando cruzó su camino con un joven director de culto que se convertiría en una de las figuras más singulares de la historia del cine, Edward D. Wood Jr., ya conocido actualmente como Ed Wood. A pesar de la diferencia entre el prestigio de Lugosi y aparte los bajos presupuestos que él manejaba en ese entonces, se formó una amistad de manera genuina. Wood admiraba profundamente a Lugosi y le ofreció papeles protagónicos en varias de sus producciones de bajo presupuesto,
como Glen or Glenda de 1953 o Bride of the Monster de 1955. Esa era una etapa en la que pocos estudios grandes ya contaban con él. En 1955, Lugosi decidió buscar ayuda para sus adicciones. Se internó voluntariamente para un tratamiento de desintoxicación, un gesto que en su momento tuvo bastante repercusión pública desde el prestigio, aunque decadente, de su figura. Bela Lugosi falleció el 16 de agosto de 1956 a los 73 años de un ataque al corazón. Fue enterrado por decisión propia, vestido con su capa de Drácula, el personaje que la había hecho inmortal y que al mismo tiempo nunca le permitió hacer otra cosa. Pero la historia de Lugosi frente a las cámaras no terminó del todo con su muerte. Apenas unos días antes de fallecer, Ed Wood había filmado con él algunas escenas silenciosas para un proyecto que nunca llegó a completarse. Ese material, con Lugosi con su capa caminando entre lápidas, con la mirada perdida, terminó siendo reutilizado por Wood en una película famosa e infame llamada Flight 9 from Outer Space, que se estrenó en 1959. A menudo señalada como una de las peores películas de la historia, pero también como un curioso objeto de culto. Con el paso de las décadas, esa historia, es decir, la de un actor legendario reducido a una controvertida película de ciencia ficción de bajo presupuesto, se convirtió en material para nuevas generaciones de homenajes. Por ejemplo, el más célebre de todos llegó en 1994 de la mano de Tim Burton, que estrenó la película llamada Ed Wood, que es una película biográfica centrada en la amistad entre Wood y Lugosi. En ella, el actor Martin Landau interpretó a Bela Lugosi crepuscular, adicto y desesperado por seguir trabajando, y en una actuación que le valió el Oscar al mejor actor de reparto. Ese reconocimiento, décadas después de su muerte, terminó de sellar algo que el propio cine ya sabía desde 1931, que la historia de Bela Lugosi era en sí misma tan fascinante y trágica como cualquiera de los guiones que interpretó. Bela Lugosi nunca dejó de ser Drácula, ni siquiera después de morir. Y quizás ahí está la paradoja más fascinante de su historia. Un actor que soñaba con la versatilidad que tuvo en sus años de teatro en Hungría, terminó atrapado para siempre dentro del personaje que le dio esa misma inmortalidad. Un hombre que en vida luchó contra las adicciones, la pobreza y el olvido de una industria que lo desechó, pero cuya sombra, capa y miradas siguen siendo casi un siglo después la imagen que el mundo entero evoca cuando piensas en un vampiro. Esa es quizá la inmortalidad más extraña de todas, la que tú no eliges, sino la que se hereda de un solo papel, interpretado con tanta convicción que termina por devorar al propio actor. Gracias si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios si te gusta esta película de Drácula. A mí, la verdad, no ha sido de las primeras que he visto, ya la vi ya un poco más grande, pero sigue teniendo su magia. Me gusta más que la de Ford Coppola, porque siento que es más apegada a lo que realmente es la novela, pero hubo una persona que me puso en los comentarios que justamente la película de Ford Coppola es una traición a la obra original de Bram Stoker y que el único vampiro que ha sido completamente fiel o el más fiel a la novela ha sido Nosferatu, el pirata. Y la verdad me dejó pensando y me voy a dar a la tarea de justamente comparar ambas obras para saber si es verdad que esa es la más fiel. Vamos a ver qué tal. Pero ustedes cuéntenme si les gusta esta, no les gusta. También hay un fun fact que seguramente muchos ya lo saben. No lo mencioné, lo voy a hacer en un video corto, pero al mismo tiempo que se estaba filmando la película de Drácula, se estaba filmando por las noches la película de Drácula, pero versión español. Es súper interesante porque todas las escenas que grababan en el día las repetían con otro cast, con otro director en las noches. Y uno pensará que era exactamente cuadro por cuadro lo mismo. No. La versión en español me parece que son como 20 o 30 minutos más larga que la original y esto permitió que se desarrollaran mejor los personajes de la novela. Es súper interesante. Yo he visto las dos, me gustan las dos, pero creo que es una joyita olvidada Drácula en español. Y se parecen mucho.
investigando acerca de Bela Lugosi, buscando imágenes y demás, me di cuenta que muchos ponían el nombre de Bela Lugosi y la cara del actor, me parece que es cordobés, no me acuerdo del nombre, lo voy a poner por acá, que interpretó a Drácula en la versión español. Se parecen mucho, la verdad, entonces muchos los confunden y es súper curioso eso. Pero cuéntenme, ¿ustedes ya han visto Drácula del 31, la otra Drácula 31 versión hispana? ¿Qué les gustó? ¿A qué edad la vieron? ¿Qué les impresionó también? Yo creo que mi escena favorita es justamente, o más bien la foto favorita, mi foto favorita de Bela Lugosi como Drácula es justamente la parte de los ojos. Creo que esa no tiene, es atemporal esa foto. Me encanta. Entonces pónganme en los comentarios si les gustó o no les gustó. No se olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho, darle un like, comentar también, me apoyan muchísimo con ello. Síganme en mis redes, ya me estoy poniendo un poquito más las pilas para empezar a vestirlas un poco más, pero ahí vamos. Es trabajos de muchos siendo solamente una persona. Entonces, paciencia. Muchísimas gracias, han llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima luna. Adiós.